tal? Hoy vamos a ver el segundo caso de factorización, factor común por agrupación de términos. Este es el segundo ejercicio que desarrollamos. Bueno, aquí tenemos el ejercicio a a la 2, x a la 2 menos 3b, x a la 2 más a la 2, y a la 2 menos 3b, y a la 2. Bueno, este ejercicio lo vamos a solucionar mediante el factor común por agrupación de término. La pregunta sería, ¿por qué no podemos solucionar este polinomio o por qué no lo podemos factorizar mediante el factor común? Bueno, vamos a ver por qué no lo podemos solucionar de esa manera. Recordemos que para factorizar por medio del primer caso o factor común, debemos de tener en cuenta que todo el polinomio debe de tener un factor común. Vamos a ver. Primero y segundo, vemos que tiene un factor común. Efectivamente, ese factor común sería x a la 2, porque se repite en el primero y se repite en el segundo. Pero casualmente no se repite en el tercero ni tampoco en el cuarto. Por lo tanto, descartamos que sea un factor común. Por lo tanto, entonces vamos a desarrollarlo como factor común por agrupación de términos. Bueno, recordemos que para desarrollarlo por medio de esta técnica o este segundo caso de factorización se debe cumplir unos requisitos. Uno de ellos es que el número de términos debe ser par. 4, 6, 8. Vamos a ver. 1, 2, 3 y 4 términos. Efectivamente podemos solucionarlo mediante factor común por agrupación de términos. Paso siguiente, vamos a identificar, recordemos que para solucionarlo mediante este caso de factorización es o consiste en encontrar dos grupos, digámoslo así, dos grupos que tengan relación entre sí. O lo vamos a agrupar de tal manera que hayan relación entre sí. Me explico, si yo agrupo el primero con el segundo, vemos que tiene algo en común o tiene un término en común que sería x a la 2 y x a la 2. Si agrupo el tercero y el cuarto, vemos también que tiene un término en común que sería y a la 2 o y a la 2. Entonces fácilmente puedo agruparlo los dos primeros y los dos últimos. Pero vamos a ver si puedo agruparlo de otra manera. ¿Qué pasa si agrupo el primero con el tercero? Primero con el tercero. Si veo el primer término y el tercer término tienen algo en común. Recuerde que para agruparlo debe haber algo en común. Entonces tenemos a la 2, x a la 2, a la 2 y a la 2 o y a la 2 tiene algo en común que sería la a la 2. Ahora, el segundo con el último. Vemos que 3bx a la 2, 3b y a la 2. Tiene 3b y tiene 3b. O sea que puedo agruparlo primero y el segundo o puedo agruparlo primero con tercero. Bueno, vamos a agruparlo el primero con el segundo. Vamos a agrupar el primer término. Dice a la 2, x a la 2 menos 3b x a la 2. Porque decíamos que tiene algo en común y es la letra x elevado al cuadrado. Entonces vamos a agrupar el primero y el segundo. Recordemos que si agrupo el primero con el tercero, también debemos de llegar a la misma respuesta. La respuesta no puede cambiar. Bueno, vamos a agrupar ahora el tercero con el cuarto. El tercero dice a la 2 y a la 2 o y a la 2 menos 3b y a la 2 o y a la 2. Bueno, entonces habíamos dicho que en el primer grupo o en este paréntesis, en el primer grupo de paréntesis, vemos que hay algo que se repite o que es factor común. Esa letra sería x a la 2. Entonces vamos a extraer
el factor común llamado x al cuadrado. Entonces, si dividimos a a la 2, x a la 2 entre x a la 2, tendríamos a la 2. Ahora, 3b x a la 2 dividido x a la 2, tendríamos 3b. Más, entre el siguiente grupo de paréntesis, vemos que la letra o el factor común sería y a la 2 o y a la 2. Vamos a extraer ese factor común llamado y a la 2 o y a la 2. Si dividimos a la 2, y a la 2 entre y a la 2, tendríamos a la 2. Menos. Si dividimos 3b y a la 2 entre y a la 2, vamos a obtener 3b. Ahora observamos que el binomio que se me está formando, este binomio debe ser igual. Ambos deben ser iguales. Como son iguales, entonces podemos decir que hemos llegado o estamos llegando al factor común por agrupación de términos. En otras palabras, hemos calculado el factor común, el binomio factor común. ¿Cuál es el binomio factor común? Pues este. ¿Por qué? Porque se repite en ambos, tanto en el primero como en el segundo. Entonces, la respuesta sería el binomio factor común, paréntesis, y en el otro paréntesis van los dos términos que salieron como factor común. En este caso, x a la 2 más y a la 2. El ejercicio termina allí. Pero ¿qué sucede si este x a la 2 o este segundo paréntesis no sería x a la 2 más y a la 2? Y sería, por ejemplo, x a la 2 menos y a la 2, dado el caso, ¿no? Entonces se tiene que seguir factorizando, porque tendríamos un nuevo caso de factorización llamado diferencia de cuadrados, pero no es el caso, porque dice que es más. Por lo tanto, el ejercicio termina allí. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.